Si el universo es tan brutalmente grande y estadísticamente podrían existir varias civilizaciones alienígenas, incluso más avanzadas que nosotros, ¿por qué nunca hemos tenido un contacto directo con algunos? Esto es conocido como la paradoja de Fermi. Pero ¿por qué aún no ocurre este encuentro con otras civilizaciones? Bueno, vamos a descubrirlo. En este canal, las teorías y las hipótesis de estos temas no son nada nuevo, y en varios videos hemos explorado diferentes temas relacionados a los alienígenas, los misterios del universo y todos estos enigmas. Siempre desde una perspectiva científica, pero con su toque delicioso de horror cósmico. Por eso el día de hoy te traigo una lista con hipótesis y teorías de cuáles son las razones por las cuales aún no hacemos contacto con formas de vida extraterrestres. O tal vez sí lo hemos hecho. Así que prepárate, porque en este video vamos a desenmascarar varios de los posibles misterios de esta duda. Soy Carmelo, bienvenidos a Cthulhu TV, ¡comenzamos! ¡Bam! Chicos, no se les olvide pasar por mi canal secundario La Cueva Cósmica, este canal que le dedicamos para traerte las mejores noticias de terror, de cine, de series, de ciencia ficción y de horror cósmico. Aquí también le damos seguimiento a varias series y te doy las críticas de las películas que he visto al instante. También te recuerdo que si quieres ponerte en contacto conmigo, lo hagas vía Instagram, donde estoy conectado 24/7. Ahí mismo tenemos el grupo de cultistas, donde comparto películas, series, animes, cualquier tema descargable de los que hablamos en el canal. Así que sin más, comenzamos. Empecemos de menos a más desenmarañando todos estos conceptos. Y qué mejor que empezar por la teoría más aceptada por la comunidad científica, la teoría del gran filtro. Esta es la respuesta más aceptada por varios investigadores, que responde a la pregunta: si el universo es tan vasto y antiguo, ¿dónde está todo el mundo? La teoría sugiere que existe una barrera evolutiva o un obstáculo tan difícil de superar que impide que la vida inteligente se convierta en una civilización galáctica. Algo que ocasiona que justo cuando llegamos al punto de empezar a realizar viajes espaciales, algo ocurre. Esto significa que muchas civilizaciones llegan a nuestro nivel tecnológico, pero algo las destruye antes de que puedan salir de su sistema solar. Pero, ¿exactamente qué serían estos filtros? Bueno, déjame decirte que la lista puede ser inmensa, ya que las posibilidades de elementos que pueden detenernos o destruirnos varían. Desde una guerra nuclear, desastres climáticos, virus, enfermedades, mala administración de recursos, desastres universales, lluvias solares, supernovas o incluso crear una tecnología que nos autodestruya. Y no necesariamente tenemos que pensar en algo como Matrix o Terminator, sobre todo cuando actualmente ya tenemos un problema real parecido: la IA, la inteligencia artificial. El temor de que una IA súper inteligente no sea malvada, sino que simplemente se vuelva necesaria, importante e independiente, y que consuma todos los recursos de la Tierra, es más probable de lo que crees que esto suceda. Actualmente ya estamos teniendo problemas de infraestructura, energéticos y de agua para mantener funcionando las inteligencias artificiales. Así que imagínate lo que le harán al planeta en tan solo 10 años más. Esta es otra de las hipótesis que están ganando gran popularidad en la última década, y es la segunda respuesta lógica a considerar para responder la paradoja de Fermi. La hipótesis de las civilizaciones cortas sugiere que la vida inteligente es común en el universo, pero su duración en el tiempo cósmico es apenas un parpadeo. Es decir, la existencia e historias de toda una raza no es nada comparado con las distancias que nos alejan galaxias con galaxias. Pero vayamos por partes. La hipótesis se basa en tres pilares principales. El primero: la vida inteligente aparece con frecuencia en muchos planetas. El segundo: en cuanto una especie desarrolla tecnología avanzada, ya debieron haber pasado al menos unos 300.000 años. Que esto es más o menos lo que a nosotros nos tomó para tener al primer ser pensante desde el Homo sapiens hasta nuestros tiempos. Esto sin tomar en cuenta los millones de años de evolución para llegar a este. Pero a partir de que la civilización encuentra un pico tecnológico, empieza una caída inevitable. Esto debido al gasto de recursos, conflictos sociales y la autodestrucción, todo provocando que las civilizaciones ni siquiera duren a 1.000.000 de años tecnológicos, algo que comparado con la distancia y lo antiguo del universo
es tan solo un suspiro. De esta forma, si las civilizaciones duran tan poco, las posibilidades de que dos de estas existan al mismo tiempo es prácticamente nulas, por lo que es poco probable encontrarnos con más vida inteligente. Aquí terminamos las dos teorías más aceptadas por la comunidad científica y a partir de este momento empezamos a introducirnos a teorías más complejas, extrañas y debatidas. Así que te pido que tengas mente abierta para disfrutar este viaje. Una de las teorías más exploradas en este canal y popularizada por el escritor Liu Cixin en su novela El problema de los tres cuerpos. Esta es sin duda una que nos pone a pensar inevitablemente en el horror cósmico. A diferencia de otras teorías que sugieren que no hay nada allí fuera, esta teoría dice que el universo está lleno de vida, pero todos se encuentran escondidos y en silencio por miedo. La teoría del bosque oscuro propone que el universo es como un bosque inmenso lleno de cazadores silenciosos. Cada civilización es un cazador que debe permanecer oculto para sobrevivir. Si una civilización revela su posición, las demás la eliminarán preventivamente, por miedo a que se conviertan en una amenaza futura. El silencio realmente no es ausencia de vida, sino una estrategia de supervivencia. Esto es claro, sobre todo cuando las civilizaciones poseen más o menos el mismo nivel tecnológico. Cuando una civilización detecta a otra, no puede estar seguro de sus intenciones, incluso aunque parezca pacífica. No puede saber si en 100 años o en 1000 años se volverán agresivos. Como la comunicación a través del espacio es lenta debido a la velocidad de la luz, no hay forma de generar confianza ni diplomacia. En el espacio, una civilización primitiva puede sufrir un avance tecnológico exponencial en muy poco tiempo, como nosotros en los últimos 100 años. Por eso, una especie avanzada no puede ignorar a una pequeña, porque en lo que tarda en llegar un mensaje, esa especie podría haberse vuelto una amenaza real. La opción lógica y segura para sobrevivir es eliminar a cualquier otra civilización en cuanto la detecten. Pero algo de lo más aterrador de esta teoría es considerar que pueden existir depredadores alfas en este bosque, criaturas, seres o entidades a las que ni siquiera tenemos la capacidad de eliminar. Eso significarían horrores cósmicos a los que es mejor mantenernos en silencio antes de que esos depredadores puedan olfatear la sangre. Hablar de que la existencia misma de la realidad es una simulación es algo que hemos explorado en diferentes teorías, sobre todo en las últimas décadas. En el canal hemos hablado de la teoría de la realidad virtual, la teoría de la Matrix, incluso la del cerebro de Boltzmann. Pero, ¿qué nos dice la teoría de la simulación alienígena? Bien, esta sugiere que nuestra realidad, incluyendo las leyes de la física y la historia humana, no es más que un constructo artificial creado por una civilización muy avanzada. Podríamos ser simplemente códigos de una computadora increíblemente poderosa existiendo para su entretenimiento o investigación. En otras palabras, una raza muy avanzada jugando a los Sims con nosotros. El universo que vemos a través de los telescopios no es un universo real, sino una representación renderizada. Los alienígenas habrían programado el simulador para que parezca que estamos solos, evitando que tratemos de hackearlo. Al igual que en un videojuego, el mapa solo se carga cuando el jugador mira hacia esa dirección. El universo solo se vuelve detallado cuando le observamos. Esto explicaría el fenómeno extraño de la física cuántica, donde las partículas se comportan de forma diferente cuando son observadas. Pero, ¿con qué fin se haría esto? La realidad es que no lo sabemos. Podríamos ser parte de una simulación digital para ver cómo evoluciona la vida primitiva con nuestro ADN, o simplemente una forma de entretenimiento. Tal y como lo dije, un juego de estrategia a escala planetaria. Algo parecido al escalón anterior, pero desde una perspectiva más física, es la teoría de la granja planetaria o el zoológico planetario. La idea de que los extraterrestres saben que estamos aquí, pero han establecido un zoológico o una granja planetaria y que nos observan a distancia como animales en un zoológico no es tan descabellada. De hecho, nosotros hacemos lo mismo con los animales. Esta teoría suele tener dos vertientes. La primera, la más positiva, en la que somos una especie protegida en una reserva natural cósmica. Aquí, las civilizaciones que nos observan son miles o millones de años más antiguos que nosotros.
Para ellos, somos como hormigas o animales salvajes, por lo que al ser mucho más avanzados, tienen la tecnología necesaria para esconderse de nosotros con algún camuflaje perfecto, sondas microscópicas o simplemente observando fuera de nuestro rango. Todo esto para estudiarnos o para protegernos. La segunda versión de esta teoría es mucho más oscura y nos dice que estos seres se alimentan de nosotros, tal vez no de forma física, sino de forma energética, permitiéndonos crecer y evolucionar como lo hacen las plantas, pero alimentándoles como las plantas a nosotros con el oxígeno. Algunas creencias antiguas, como las del demiurgo y los arcontes, que se alimentan de los humanos a través de nuestros sentimientos, ya las he explicado en otro video y le dan más sentido a esta versión de la teoría. Esta es una de las teorías más locas que me he encontrado y curiosamente puede estar ocurriendo. Esta tiene dos vertientes también, una que es más lógica y posible y otra que es más fantástica y aterradora. La primera es que las formas de vida extraterrestre siempre han llegado a nuestro planeta en forma de virus, bacterias e infecciones, y nosotros les hemos puesto el nombre de enfermedades. Estas llegan desde el espacio de diversas formas, en meteoritos, con el viento estelar, incluso a través de lluvias solares. Estas formas de vida han tratado de infectar nuestro cuerpo desde el inicio de los tiempos, a veces lográndolo y otras veces no. Por eso nuestro cuerpo se enferma y necesita anticuerpos. Literalmente es una forma de vida ajena a nuestra biología intentando colonizar nuestro organismo. Incluso, esto podría explicar los casos de cáncer que se han disparado coincidentemente con la gran cantidad de viajes espaciales desde que empezamos esta carrera al espacio, algo que pudieron haber traído desde las naves hasta los astronautas a nuestro planeta. La segunda vertiente de esta teoría es la más loca de todas y nos dice que ha existido una invasión alienígena desde hace mucho tiempo y ni siquiera nos hemos dado cuenta. Si existiera una criatura o un espécimen al estilo de The Thing que pueda asimilar tu cuerpo sin que lo sepas y tener a la criatura siendo tú sin que tampoco te enteres, es una posibilidad. Hablamos de una invasión silenciosa sin saber que dejamos de ser humanos hace muchísimo tiempo. Eso explicaría por qué muchas veces tenemos recuerdos, sueños o visiones que no nos pertenecen y que incluso nuestra tecnología ha avanzado tanto en menos de 1000 años porque ha sido prestada a nivel neuronal por estos seres parasitarios. Sin duda, una teoría fascinante. Esta es una de mis teorías favoritas desde hace mucho tiempo y la he compartido contigo en varias ocasiones en el canal. La teoría de la prisión cósmica o la cuarentena cósmica nos dice que en realidad nuestro planeta está bloqueado y estamos dentro de una prisión o contención de seguridad por razas más avanzadas que las nuestras que nos mantienen exiliados. Esto se debe a que ven en nosotros un animal salvaje sumamente peligroso. Somos criaturas primitivas, agresivas, que masacramos todo lo que encontramos. Y es que, por más sorprendente que pueda parecerte, somos una civilización que utiliza cada una de las tecnologías y descubrimientos para provocar guerras y acabarnos entre nosotros. Que estamos arrasando con todos nuestros recursos sabiendo que son finitos y que eventualmente nos vamos a quedar sin ellos. También solemos contaminar mares, tierra y cielo sin importarnos, sabiendo que solo tenemos un planeta. Y arrasamos plantas y árboles a pesar de que nos dan oxígeno. Eso sin olvidar que tenemos vicios y alimentos que sabemos que nos están matando, pero simplemente los seguimos consumiendo. Ellos saben que ese pensamiento primitivo nos lleva a ser violentos por naturaleza. Todo esto es visto y nos han aprisionado una o varias razas inteligentes. Seguramente en este momento debes considerar que es una locura, pero solo piénsalo. De ser así, imagina el peligro que ellos consideran si la humanidad llegara a tener acceso a tecnología galáctica. Seríamos una amenaza para el universo. Hasta nosotros mismos sabemos que si pudiéramos ir a otros planetas, eventualmente vamos a masacrarlos y dejarlos sin recursos. Por eso mismo, estamos en esta prisión donde solo vemos oscuridad. Muchos, cuando consideran esta teoría, pensarían que es una idea tonta que alguna civilización más avanzada con ese nivel de tecnología seguramente ya nos habrían destruido. Pero ese es justo el punto de esta teoría. Cada problemática que la humanidad tiene, nuestra solución es pensar
en destrucción o destruirlo, lo que confirma lo que dice esta misma teoría. La teoría de los astronautas ancestrales es bien conocida en el mundo conspiranoico. Esta propone que los seres humanos no estuvimos solos durante nuestra prehistoria y la antigüedad. Según la hipótesis, lo que nuestros antepasados llamaron dioses fueron en realidad visitantes extraterrestres con tecnología tan avanzada que parecía magia o milagros. Recordemos que cuando una cultura primitiva entra en contacto con una tecnología que no comprende, tienden a deificarla. La teoría dice que los alienígenas llegaron a la Tierra, ayudaron a los humanos o simplemente realizaron tareas técnicas. Y nosotros, al no entender esta ingeniería, los adoramos como seres celestiales. También sostiene que estas estructuras como las pirámides de Giza, las líneas de Nazca y los misterios arqueológicos requirieron conocimientos de matemática, astronomía y cortes de piedra que los humanos de esa época no poseían. Por lo tanto, habrían recibido asesoría externa con tecnología extraterrestre. Además de que seguramente al entrar en contacto con ellos, aprendimos muchas de sus costumbres y al mismo tiempo nos trajeron muchas enseñanzas. El idioma, la agricultura, el fuego, la tecnología, entre varios conocimientos más. Considerar esta teoría es fascinante y al mismo tiempo se explicaría todos los relatos extraños que vemos en las diferentes civilizaciones, así como también en la Biblia, donde la mayoría de los seres celestiales suelen bajar de los cielos. Cuando hablamos de trascender, siempre pensamos en algo grande, aparatoso, apoteósico, inmenso. Pero la realidad es que solemos ignorar lo contrario, igual de inmenso, o en este caso, diminutamente cósmico. La nanotrascendencia propone que las civilizaciones no se expanden hacia afuera, el universo, sino hacia adentro. Utilizan la nanotecnología para vivir en escalas microscópicas, creando universos compactos y muy pequeños. La teoría sostiene que el destino de toda civilización avanzada no es expandirse, sino irse a lo microscópico. En lugar de construir naves espaciales gigantes para colonizar las galaxias, estas se volverían tan eficientes que terminarían viviendo a escala nanoscópica, volviéndose virtualmente invisibles para nosotros. A medida que una civilización progresa, buscaría hacer más con menos, y esto implica tres grandes cambios. Los ordenadores y las máquinas se volverían cada vez más pequeños, y una civilización avanzada podría convertir la materia de su planeta en computronium. Una materia que para nosotros todavía es imposible de crear, pero hablamos de una sustancia capaz de ser programada y que puede almacenar, procesar y devolver información, permitiendo vivir en simulaciones digitales dentro de estructuras inmensamente pequeñas, solucionando el problema de las distancias. Viajar por el espacio es lento, costoso y peligroso, y para una mente digitalizada es mucho más eficiente quedarse en un pequeño servidor. Si toda una civilización decide subir sus mentes a una red de nanorobots, podrían vivir vidas casi infinitas, existiendo dentro de un pequeño mineral o una pequeña sonda, mientras nosotros pasamos al lado con nuestro telescopio o nuestras naves espaciales, ni siquiera podemos notarlos. Cuando pensamos en comunicarnos con otras formas de vida, asumimos que éstas tienen la capacidad de ver, escuchar, tocar o sentir, pero ignoramos totalmente que podrían tener cualidades biológicas diferentes, o su plano sensorial o tecnológico es distinto. Es más, ni siquiera estamos considerando si ya trascendieron a otra dimensión. La teoría del gran silencio por incompatibilidad nos dice que quizás los extraterrestres se comunican mediante medios que para nosotros no son convencionales o incluso letales. Podrían, por ejemplo, utilizar la radiación de alta energía para comunicarse o incluso comunicarse a través de gases tóxicos. Es como tratar de buscar un mensaje en una botella mientras ellos están usando una red de fibra óptica. ¿Qué tal si ellos se comunican a través de señales invisibles, nos dejan mensajes en agujeros negros, hablan a través de la gravedad o incluso casi como lo dicen en Interestelar? ¿Qué tal si se comunican a través del amor o los sentimientos? La teoría sugiere que el universo no está vacío ni en silencio, sino que nosotros simplemente no tenemos el hardware ni los sentidos necesarios para percibir este nivel de inteligencia. Y en palabras del mismo Mikko Kyaku, nuestra mente humana está diseñada para sobrevivir en la Tierra, no para entender la arquitectura del universo.
Podríamos estar rodeados de mensajes ahora mismo, pero nuestros cerebros simplemente los filtran como ruido o silencio. Por lo que es posible que el universo sea una fiesta ruidosa llena de gente, pero nosotros somos como una bacteria en una esquina de la habitación y no tenemos ojos para ver las luces ni oídos para escuchar la música. La mayoría de estas teorías consideran la opción de que existe más vida inteligente allí fuera. Pero ¿qué pasaría si no hay más? O incluso aún no llegan. Esta teoría propone que el silencio se debe al tiempo. O somos la primera civilización inteligente en surgir y el universo aún está joven, o somos los últimos supervivientes después de que otras civilizaciones se extinguieran por catástrofes cósmicas. Esta teoría es una de las más esperanzadoras o solitarias, según como la veas, y se divide en dos vertientes. La hipótesis de la maduración temprana, que sugiere que la humanidad no ha encontrado a nadie porque somos la primera civilización inteligente en aparecer en nuestra galaxia o incluso en nuestro universo. Y la segunda vertiente es todo lo opuesto, somos los últimos. Esta sugiere que el universo ya tuvo su época dorada de vida y nosotros llegamos tarde, cuando todo el mundo ya se extinguió. Hubo un periodo en el pasado del universo donde las condiciones eran perfectas para la vida. Muchas civilizaciones nacieron, florecieron y tal vez convivieron, pero desaparecieron hace miles de millones de años. Nosotros somos una anomalía que apareció en un rincón tardío y solitario. Lo que vemos al mirar las estrellas simplemente son los cementerios de civilizaciones que ya no existen. ¿Qué más opciones nos quedan? ¿Qué otra teoría podría explicar por qué estamos solos y no vemos a nadie? Tal vez la respuesta es la versión más extrema y aterradora del nihilismo existencial. La siguiente teoría nos dice que todo lo que conocemos, el Big Bang, las galaxias, tus recuerdos y las leyes universales no son más que fluctuaciones de un sueño que una entidad superior está teniendo en su letargo eterno. Un ser tan descomunal que cualquier explicación que te dé se quedaría corta. En esta versión, la existencia es una proyección mental inconsciente. Nosotros no somos seres, somos pensamientos pasajeros en una mente alienígena. No escuchamos a nadie porque en este sueño no hay más población. O peor aún, quizá otras civilizaciones lograron darse cuenta de que todo es un sueño, comprendieron la verdad y esa comprensión los borró instantáneamente. Esto fue Cthulhu TV. Chicos, esto fue todo por hoy, espero que les haya gustado. Sin duda este es un tema fascinante. Te recuerdo que todas estas teorías tienen base científica, sin embargo en este canal no enseñamos ni historia ni ciencia. Como siempre, quiero agradecer a todos los miembros del canal por su apoyo y si quieres que hablemos más de estos temas o alguna teoría te parece fascinante y me hizo falta mencionarla, pónmelo en la caja de comentarios. Recuerda que todos los sábados estamos en directo. Sin más, soy Carmelo. Hasta el siguiente video. Bye.